Muy bien, buenas noches. Estamos en nuestra segunda sesión justamente de estrategias y en el sílabus podemos apreciar ahí en la plataforma Classroom, ¿no? Para todos aquellos colegas que nos están preguntando, Miss, ¿dónde encuentro los productos? Ya saben que en la plataforma Classroom estamos subiendo todas las estrategias, el curso de estrategias metodológicas, ¿no? Que ya vamos en dos sesiones. El día de hoy tenemos la segunda sesión, que es precisamente, la primera fue el diagnóstico de los estilos de aprendizaje. Y la segunda, estamos ya con la identificación netamente de los estilos, pero aquí hay una situación importante, ¿no? No solamente les vamos a dar a conocer los estilos, sino que también vamos a decirles qué estrategias metodológicas presenciales y virtuales podemos utilizar. Y después de ello, atendiendo a algunas cuestiones, algunas interrogantes que hemos tenido de parte de ustedes, ¿no? Alina, ¿cómo trabajo las inconductas en el aula? Tengo estudiantes que son a veces dispersos, distraídos, o tengo estudiantes que no les gusta trabajar en equipo. Para eso he invitado a uno de mis colegas, al doctor Jack Ordóñez, psicólogo de profesión, quien me va a acompañar para poder disipar, ¿no? Disipar estas dudas, estas interrogantes. Y con todo gusto, por favor, sus preguntas, de repente si el tiempo es muy corto y no nos alcanza, vamos a estar haciendo de repente un foro. Ahí está Jack, ya buenas noches por acompañarnos el día de hoy. Entonces, yo la primera parte va a estar a mi cargo y luego Jack va a apoyarnos en el trabajo, pues precisamente de las interrogantes que tenían ustedes. Muy bien. Entonces, ya ahí está, estamos listos entonces para prestar. La metodología del día de hoy es de la siguiente manera, ¿no? Ya saben, a través del chat, por favor, cualquier duda, cualquier consulta, levantan la mano, si no, para poder cederles el micrófono, y la participación es bastante activa. No se olviden de que estamos acumulando puntaje y bueno, y la participación de ustedes es vital en este tipo de situaciones, ¿no? No sé si ya quisieras dar un saludo antes de comenzar. Sí, como no. Muy bien, gracias Alina por la invitación y creo que va a ser para mí un gusto compartir con todo nuestro público, con los docentes, sobre estos temas tan importantes que van a apoyar a la educación. Así es que voy a estar también muy a la expectativa para poder compartir con todos ustedes, con todas y con todas. Genial, muchísimas gracias. Muy bien, entonces vamos a empezar haciendo la pregunta. En la clase pasada nosotros habíamos visto los estilos de aprendizaje, pero habíamos aprendido que dentro de esos estilos, que era un poquito el marco teórico que hacíamos un poco para ubicarnos, ¿no? Habíamos escogido a tres autores, claro que hay más, pero habíamos escogido a tres que calzan pues como anillo al dedo en la situación sobre todo de nuestra enseñanza en básica regular. Y dentro de ellos había un autor que nos hablaba mucho de crear portafolios. Entonces, por eso nosotros tenemos portafolios virtuales y también tenemos nuestras carpetas pedagógicas que le llamamos, que son de manera, pues, nuestros folders de repente que tenemos donde llevamos nuestros casos, donde llevamos de repente nuestro material educativo, nuestra malla curricular, nuestra programación, ¿correcto? Entonces, ¿por qué les enseñábamos un poquito esto? Y queríamos partir por el Claro, ¿no? Que ahí Omar Aldazábal nos apoyaba bastante en esto. Porque Ministerio de Educación, ahora que ha entrado ya con fuerza a ver la calidad educativa, de si comentábamos, ya está entrando también con fuerza a través de sus plataformas virtuales y de su aprendizaje online. Entonces, va a llegar un momento en que estas carpetas que nosotros llamábamos carpetas pedagógicas, que la teníamos de manera física, ¿no? Lo teníamos, por ejemplo, en nuestros folders o de repente teníamos en unos portafolios, van a desaparecer a la larga y a la corta y todo se va a convertir en este sistema virtual, ¿no? Entonces, por eso queríamos para que ustedes almacenen ahí en esta plataforma Classroom que aprendimos el manejo,
no solamente información, sino también empiecen a crear carpetas que pueden ser compartidas con los padres de familia, que pueden ser compartidas con sus estudiantes de secundaria, de repente a modo de, y por qué no decir, ¿no? Avisorando de repente a futuro de que de repente no vamos a tener más adelante cuadernos, ¿no? Sino que ya todo se va a convertir en un sistema pues digital, ¿no? Porque en eso estamos. Bien, entonces para hacer un pequeño recuerdo, un pequeño feedback, quisiera saber de parte de ustedes ¿qué es lo que más les llamó la atención la clase pasada? A ver, participaciones, por favor. ¿Quién dijo yo? ¿Quién levanta la manito? O si no, llamamos para entrar un poquito en calor. A ver, adelante, Vero. ¿Me permites decirte, Vero? Sí, sí, Sí. buenas noches con Buenas todos, noches, muy Vero. buenas Adelante. noches. Bueno, sí, a mí me pareció muy interesante porque justamente nos explicaron también sobre el manejo del Classroom, ¿no? Yo Ujú, tenía un poco la interrogante para poder ver lo de las rúbricas ujú, y estuve revisando también el material que dejaron en el Classroom para la autoevaluación, ¿no? Sobre los estilos de aprendizaje. E incluso también yo tenía el conocimiento de, por ejemplo, de las inteligencias múltiples, pero ujú, sí he aprendido, por ejemplo, con esto de los nuevos autores, ¿no? ujú. Que hay otras propuestas, otras investigaciones que se han hecho y sí, me ha parecido muy interesante. Y sí, puedo decir que sí he aprendido, ¿no? Un poco más. Muchas Genial. gracias. Genial, Vero. Muchas gracias a ti por tu participación. Entonces, con lo que nos dice, justamente ahora nuestro punto de partida va a ser eso, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos un espacio donde ustedes, por favor, a través del WhatsApp a Jessica, háganle llegar, por favor, todas sus inquietudes, todas sus dudas, porque en función a las inquietudes y a las dudas que tienen ustedes, nosotros los especialistas estamos preparando, ¿no? Este tipo de material, no solamente material obligatorio, sino también material adicional, material complementario que les va a ayudar a ustedes muchísimo en su tarea docente. Y ojo, mis estimados colegas, este material que se prepara es producto de la experiencia, del día a día, porque también nosotros somos maestros de aula. Entonces, ¿qué mejor de maestros a maestros, no? Entonces, en la sesión de hoy día vamos a ver identificación de estilos de aprendizaje, pero no se olviden de que nosotros estamos abordando desde dos vértices, ¿no? Desde dos aristas. Estamos viendo la parte presencial, qué cosa funciona dentro de la parte presencial y dentro de la parte virtual, ¿no? Entonces, por eso es importante, les voy a mandar ahora unos enlaces, voy a compartir con ustedes para que ustedes también preparen su material, para que de repente conozcamos, por ejemplo, de dónde descargar para poder hacer excelentes presentaciones a mis estudiantes, o por ejemplo, sacar fotografías en alta dimensión para mis estudiantes visuales o para mis estudiantes auditivos que de repente tienen pánico escénico, cómo enseñarles a través del celular a grabar una pequeña presentación, ¿no? O cómo utilizar de repente estas habilidades kinestésicas para poder lograr un aprendizaje lúdico, interactivo y sobre todo aprender jugando, ¿no? Que es lo que nos interesa. Pero ojo, todavía no es el aprendizaje en juegos. El aprendizaje en juego lo vamos a trabajar en la sesión número 4. Bien, entonces vamos a comenzar con Kolf, que lo hemos visto y que es uno de los autores pilares en esto de los estilos, ¿no? Habíamos hablado también de Gardner, habíamos hablado también que había este sistema del estudiante visual, auditivo, kinestésico, ¿no? Pero me quiero quedar con Kolf en este caso porque aterriza mucho con el estilo de aprendizaje que vamos a aprender, la metodología que vamos a aprender, ¿no? Entonces, por favor, no sé si me pueden ayudar leyendo ahí para Kolf qué significa los estilos de aprendizaje. A ver, ¿quién me apoya? ¿Quién me ayuda? Sí, yo Miss, ¿me escucha? Sí, perfecto, genial. Ayúdanos, por favor. A ver, estilos de aprendizaje. Las características estables de un individuo expresadas a través de la interacción de la conducta de alguien y la personalidad cuando realiza una tarea de aprendizaje. David Ajá. Cole. ¿Con qué te quedas de lo que acabas de leer? ¿Con qué palabra clave te quedarías de lo que acabas de leer? A ver,
Yo me quedaría con interacción, con la palabra Interacción. interacción, Genial. correcto. ¿Por qué Eh, escogiste esa palabra? ¿Por qué? Porque, bueno, desde mi punto de vista es la forma como cómo podemos hacer que el estudiante pues pierda esa inseguridad, ¿no? Que sea capaz de poder conversar con sus pares, con sus compañeros, ¿no? Dar sus ideas, ¿no? Y escuchar Ujú. también pues las ideas de los compañeros, ¿no? Es Eso es correcto. lo que, ajá, eso es lo que podría aportar, Miss. Porque, muchísimas gracias, porque en la pandemia, ¿cómo han salido, cómo han llegado nuestros estudiantes al aula? Por favor, comentarios. Nuestros niños de inicial, de primaria, de secundaria, ¿cómo han llegado después de la pandemia? ¿Cómo han llegado? ¿Comentarios? Pueden escribir por el chat, también ayuda muchísimo. Ahí está, están empezando a escribir. Han llegado tímidos, han llegado dispersos. ¿Qué más? ¿Alguien más? Ajá. Tímidos, dispersos, han llegado ansiosos, estudiantes faltos de concentración, muy bien, correcto. Y entonces, hemos como un poco que desconectado, ¿no? Desconectado, ¿correcto? Entonces, fíjense, partiendo de lo que nos dice Kolf, esa interacción es sumamente importante. Entonces, acá vamos a ver un pequeño video que ya de repente lo hemos visto en alguna ocasión, pero que ahora amerita para luego empezar con algunas estrategias puntuales con respecto al estilo de aprendizaje. ¿Listo? ¿Me dicen si se escucha, por favor? Vamos a tomar un poco de dictado. Tomen cuaderno y lápiz. A la educación que dama. ¿Qué te dice el video? A ver, participaciones, por favor. Que se parece a la enseñanza que nosotros a veces tenemos en el aula, ¿no? ¿Qué te dice el video? Por favor, comentarios. A ver, vamos a pedir a alguien de la sala, por favor, que nos apoye. Jocelyn, Jocelyn, buenas noches. ¿Estás ahí? Jocelyn González. ¿Qué tal? Buenas noches. Jocelyn, buenas noches. ¿Pudiste apreciar el video, Jocelyn? Sí lo pude apreciar. ¿Qué te En dice? realidad, disculpe, bueno, mi opinión, mi idea es, de acuerdo a lo que he podido notar, es que usualmente hay veces algunos profesores realizan las clases tradicionales, ¿no? Que usualmente como ya me robaron la idea, están haciendo lo mismo en el transcurso de los años o de una manera, como se dice, valga la redundancia, tradicional, ¿no? Y es por eso que que Mafalda dice al final, qué bueno, ¿no? Qué bueno su información, Miss. Ahora sí, haga otra cosa, algo así. Se Correcto. podría decir, ¿no? Y sí, pues cierto. Y se han puesto a pensar, bueno, cuando yo entro a una sala de clase, a mí me pasa esto, ¿ah? Son varios ojos que nos miran, ¿no? Nos observan cada detalle, nos observan cómo es el movimiento de nuestras manos, cómo interactuamos con ellos, nos observan y muchos de ellos con expectativas, ¿no? A ver, ¿qué voy a aprender ahora? Cosas trascendentales. O la señorita me va a mandar, o la miss, o el profesor, como nos dicen, o el maestro, o la maestra, como nos dicen, me va a mandar a hacer cosas de siempre. ¿Mm? Entonces, es una pregunta que va enganchada con los estilos de aprendizaje, porque precisamente muchos docentes hemos olvidado de que nosotros somos diversos. Tenemos cada estilo de aprendizaje diverso. ¿Qué nos manda la currícula? Nos manda, incluso nos dice, atender a tus estudiantes de una manera personalizada. Óigame, pero si yo tengo 25 estudiantes, ¿será posible que yo aprenda a atender esas diferencias? ¿Será posible que incluso de esos 25 niños o 20 niños o jóvenes o señoritas que tengo en el aula y de repente tengo un Asperger? O sea, la maestra, el maestro tiene que ser, ¿qué? Multifacético. Eh, o voy a entrar a mi sala de clase y el estudiante se va a parar y cual Mafalda me va a decir, profesor, profesora, ya déjenos de enseñar cosas tradicionales, enséñeme cosas para la vida. Entonces ahí tenemos a nuestro primer participante. Y nuestro primer participante
es el modelo BARC, ¿no? Este modelo BARC, que está asociado, acuñado a Helsinki, que es el autor, ¿no? Prácticamente de este modelo, nos dice que este modelo utilizado como estrategia de aprendizaje, nos va a permitir generar lo siguiente, ¿no? Este modelo clasifica, en primer lugar, 4 categorías principales. Antes, fíjense, solamente se hablaba de los estudiantes visuales, auditivos y kinestésicos, pero hoy en día, con toda la tecnología del mundo, ha aparecido lo que le llamamos nosotros la lectura y la escritura. Y ustedes dirán, oye, Alina, pero eso incluso está ahorita en tela de juicio, porque ahora que tenemos la laptop, que tenemos los celulares, nuestros estudiantes se han vuelto digitales, precisamente, pero ahí, dentro de los estudios de la neurociencia, mis estimados colegas, por ejemplo, a las maestras de inicial, ¿por qué se les dice que hay que trabajar la motora, la psicomotricidad fina, la psicomotricidad gruesa? Porque precisamente la razón, el acto de escribir, de yo coger el lapicero de esta manera, hace que haya toda una gama, todo un trabajo neuronal que permite luego a ese estudiante, ¿no? A ese estudiante de inicial, cuando pase a primaria, hacer todo un proceso, ¿no? Dentro de las capacidades, por ejemplo, semánticas. Bueno, Alina, aterrízame en Cristiano, ¿ya? ¿Qué nos quiere decir este modelo? Este modelo nos quiere decir que a través de la lectura yo desarrollo varias capacidades, desarrollo mi memoria semántica, ecoica, ecolálica, hago un desarrollo del plano de la creatividad, de la imaginación, decodifico íconos que se me presentan, ¿no? El cerebro se encarga de procesar eso, ¿no? Entonces, de ahí que me dicen que, por ejemplo, les hago una pregunta. Una obra literaria llevada a la pantalla, ¿será igual? ¿Será igual? ¿O hay diferencia? Comentarios, por favor. Ayúdenme. ¿Será igual una obra, por ejemplo, Cumbres Borrascosas o El Perfume, El Quijote de la Mancha, llevada al cine, llevada a la pantalla, será igual que cuando tú lo lees? No, hola, buenas noches. No, ¿verdad, Definitivamente Janet? no. No, porque, ¿Dónde está la diferencia? porque cuando lees una obra, o sea, desarrollas tu imaginación, te imaginas a los personajes que hacen, de acuerdo a cómo vas leyendo, ¿no? No es lo mismo ver, pues, eso reflejado en digamos, en una película, ¿no? O un teatro, no es lo mismo. Correcto. Y a nuestros Definitivamente. estudiantes, correcto, lo que dices, y a nuestros estudiantes, ¿qué les falta? Les falta vocabulario, les falta creatividad, les falta imaginación, les falta ese proceso semántico que da la lectura. Por eso es que este modelo BARC identifica y mapea muy bien y dice que no solamente es la cuestión de la parte visual, auditiva o el movimiento que hacemos, sino que también es la parte de la lecto y lectoescritura. Porque al hacer los grafemas, las letras, nosotros también estamos desarrollando un estilo. ¿Mm? Por eso, mis estimados colegas, que en muchos países la están pensando, y por ejemplo, ahí les paso un dato, leí el otro día un documento, un artículo, que en muchos colegios de Finlandia, muchos colegios tops, están prohibiendo el uso de celulares y el uso de estos aparatos tecnológicos hasta que el niño haya adquirido su madurez en lectoescritura. Fíjense, fíjense, ¿no? Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Nos quiere decir que este modelo BARC va a tener estrategias que nos van a permitir a enseñar cosas trascendentales. Y Alina, ¿y cuáles son esas estrategias? Miren, por ejemplo, cuando tú tienes estudiantes de tipo, porque en un salón de clase tenemos identificados chicos que son visuales, que aprenden más rápido mirando, observando. Tenemos estudiantes que aprenden más escuchando, ¿no? Cuando hay una lectura, por ejemplo, hay una canción, qué sé yo, hay otros que aprenden más escribiendo, hay otros estudiantes que los tenemos más haciendo de repente maquetas, haciendo recortes con las tijeras, kirigami, origami. Entonces, para ellos, miren,
¿qué debemos hacer en nuestro salón de clase? Nosotros tenemos 7 momentos, pero vamos a dividir esos 7 momentos de nuestro aprendizaje en 3 momentos claves, lo que es el inicio, el proceso y lo que viene a ser la salida. No te olvides que en el inicio, aparte de la motivación, los saberes previos que tienes que interactuar con los chicos y chicas, siempre, por favor, empieza, si eres de primaria y de inicial, empieza con una canción, engancha con un canto, ahí estás desarrollando memoria. Conecta con un cuento, conecta con una parábola. Al cerebro le encantan las historias, al cerebro le encantan las parábolas, le encantan las anécdotas. ¿Y cómo están tus estudiantes? Están... ¡ah! Y ahí, mira, estás aplicando no solamente la parte auditiva, sino que dramatiza, cuenta con tus facciones, con tu tono de voz, ¿no? Y después de eso, mira, qué bonito, por ejemplo, en la parte práctica, lo que puedes hacer, lo que te sugiero para estudiantes visuales, es que los estudiantes lean la obra y mándales a dibujar el tema central. Alina, pero eso solamente para inicial, no, para primaria, para secundaria. Mándales a dibujar el tema central. A ver, chicos, hemos leído tal obra, ahora vamos a dibujar el tema central, ¿correcto? También mándales a hacer, por ejemplo, collage de imágenes, donde cada imagen hable por sí sola. En matemática, mándales a hacer gráficas y que esa gráfica, por favor, tenga interpretación. Ese esquema pastel, ese histograma, que tenga, mándales a hacer encuestas. Por ejemplo, chicos, vamos a preparar, no sé, pues vamos a preparar de repente en matemática, vamos a preparar una ensalada de frutas de repente, ¿no? Vamos a dar tantas porciones. Entonces, ayúdales y diles, a ver, ¿qué porcentaje va a tocar un cuarto, un tercio? Mira, estás nucleando, como nos dice este aprendizaje en el estilo BAT, el estilo visual, porque el estudiante está mirando, está manipulando, está escuchando las indicaciones y está leyendo, ¿no? Leyendo la receta. Entonces, ¿cómo articular en nuestra sesión de clase estas estrategias metodológicas? Primero, tener en cuenta las instrucciones. Ahí, cuando ya estás dando la instrucción de una determinada dinámica, lo primero que estás haciendo ahí es que tu estudiante te está escuchando. Luego, pídele a tu estudiante que tome nota. Ahí estás desarrollando esta parte de la parte óculo-manual y la parte de la interpretación. Luego, pídele a este estudiante que haga una ruta de primero qué cosa es, ¿no? Estableciendo en orden cronológico cuál va primero, cuál va segundo. Le puedes pedir al visual, le encanta hacer los mapas conceptuales. Pídele que esa idea te haga a través de un mapa conceptual. Al que es auditivo, pídele que enumere, ¿correcto? Y al que es kinestésico, de repente puede hacer un mapa al estilo collage, ¿no? Al estilo collage. Finalmente, nunca lo dejes al estudiante, después de haber aplicado esta técnica, nunca lo dejes, digamos, bueno, ya hicimos la ensalada o aplicamos tal ejercicio o tal lectura o de repente hablamos del Perú, qué sé yo, nunca lo dejes en el aire, siempre establece un consenso, establece unas conclusiones a modo de resumen y haz que ese resumen el estudiante lo escriba, lo anote, ¿ok? Desde iniciar, acostúmbralo a trabajar con palabras claves. Para este aprendizaje, la estrategia son 3. Palabras claves, el subrayado, ¿no? Palabras claves, el subrayado y hacer lo que nosotros le llamamos el mapeo semántico. ¿Qué quiere decir el mapeo semántico? Hacer una ruta utilizando tus organizadores visuales. ¿Correcto? Si hay alguna pregunta, por favor, con todo gusto para contestarles, ¿no? Entonces, ahí tenemos esas pequeñas estrategias. Ahora vayamos en esta imagen. Por favor, quisiera que alguien me comente qué te dice esta imagen. Ayúdenme. También por el chat, gracias. Están comentando por el chat, genial. ¿Alguien que me pueda apoyar? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Buenas noches. Bueno, Mariluz, según mi ¿verdad? apreciación, correcto, ¿qué tal? Buenas Ya. noches. Adelante, Según mi Mari. apreciación,
¿no? La imagen nos quiere decir que los alumnos tienen diferentes estilos de aprendizaje, ¿no? Porque no todos aprenden. Si yo tengo, por ejemplo, una estrategia, lo que yo hago, por ejemplo, en este caso, no, en mi aula no me va a funcionar igual que en mi aula B. Entonces yo tengo que captar eso, qué estilo de aprendizaje tengo que aplicar. Correcto. Ya has dicho una palabra clave, Mari. Mari, entonces para estos niños que, bueno, que tenemos una diversidad, una gama en nuestro salón de clase, ¿la evaluación también tiene que ser igual, Mari? No necesariamente, ¿no? No Tenemos que conocer a nuestros estudiantes para Correcto. aplicar ello. Correcto. Y a veces, ¿qué cosa nos hemos aprendido nosotros desde la universidad? A evaluar con pruebas objetivas, a evaluar memoria, ¿no? No hacemos trabajo colaborativo, no hacemos proyectos, utilizamos la pizarra como un ente, lo máximo, ¿no? Pero, y los ponemos a nuestros estudiantes uno detrás de otro, donde uno está mirando la cabeza del otro, ¿cierto? No interactuamos con ellos. En primaria inicial, por ejemplo, a veces me da mucha pena porque cuando visito algunas aulas colegas, los niños no saben cantar. Hasta con el canto puedo desarrollar memoria, ¿no? Hay unos cantos, por ejemplo, que repiten la palabra y van sumando palabras y palabras y palabras y palabras, ¿no? No, ya no cantamos. ¿Qué hacemos en los recreos? Los niños, fútbol, las chicas de repente vóley, pero ya no hacemos esas actividades recreativas, por ejemplo, de jugar jazz, de jugar al trompo, de, por ejemplo, saltar liga, hacer el conteo, qué sé yo, ¿no? O sea, eso es esa parte exquisita que le encanta al cerebro, que genera esa sinergia entre lo que el niño o el estudiante o la niña va aprendiendo, ¿no? Tiene que ser, y justamente está asociado con esta segunda estrategia que nos plantea Gardner, ¿no? ¿Y qué nos dice Gardner? Nos dice de que nosotros los seres humanos tenemos muchas formas de poder aprender y estilos predominantes que a veces resaltan en cada uno de nosotros. Y hablamos de las inteligencias múltiples, ¿ok? Que ahora inicialmente él hablaba de 7 inteligencias múltiples, pero ahí también tuvo su apoyo de Goleman y otros autores más, que ya se van sumando más inteligencias como la intrapersonal, la interpersonal, la emocional, la socioemocional, y ahora por último hablamos de las habilidades sociales, ¿no? Que por ahí me decían, a veces nuestra sociedad nos está mandando a sacar títulos, doctorados, maestrías, uy, somos pero excelentes, ¿no? Tengo ahí una cadena de títulos, pero al final somos fácilmente despedidos. ¿Por qué? Porque no tenemos trato, no sabemos tratar a las personas, ¿ok? No sabemos dirigirnos. Es como esa profesora que un día estaba monitoreando su clase, entra y dice, niña, buenos días, hoy día he venido contenta. Wow, ¿no? He venido contenta, pero tenía el ceño, una cara rígida, ¿no? Y yo decía, quedé contenta, ¿correcto? Entonces, y a veces estamos bloqueando nosotros con de repente, con la enseñanza que damos por no utilizar estas estrategias de repente, o no calzar, o de repente no tener el tiempo suficiente para poder armar estas estrategias, estamos haciendo que los niños y niñas no estén valorando o no estén evaluándose hacia ellos mismos ese aprendizaje que se vuelve pues exquisito en el aula. Entonces Gardner nos dice lo siguiente, nosotros hay estrategias que nos pueden ayudar a lograr desarrollar y promocionar esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos de una inteligencia lingüística, ayuden a sus chicos a hacer sopa de letras. Alina, y en matemática también podemos hacer, claro, en ciencia se presta para todo, ¿no? Podemos hacer crucigramas, en sudoku. De repente, miren,
Una vez me topé con un maestro que su salón, ay, los chiquitos, pero los niños, ay, yo le decía, ¿qué hace? Y me decía, maestra, es que 5 minutos les doy para hacer sudoku. Y otros hacen su crucigrama y hacemos un concurso. Y ellos también se han vuelto inventores. Y mire, había hecho un portafolio, colegas, y lo había subido a la plataforma Classroom, ¿no? Había hecho un portafolio donde había reunido todos los mejores trabajos hechos de sopa de letras, de adivinanzas, de sudoku, de crucigrama de sus niños. ¡Qué maravilla! O sea, eh, el ingenio ahí no tiene fronteras, ¿no? Ayudémosle, por ejemplo, a los chicos para inglés, por ejemplo, ¿no? Aprender 2 palabras de repente para poder interactuar con ellos en su vocabulario. En lógico matemático, por ejemplo, realizar el mini chef para ver proporciones y cantidades, hacer rompecabezas, ¿correcto? Alina, pero eso es jugar. Sí, pues el juego ayuda muchísimo al aprendizaje. Ayúdale, enséñale a hacer gráficos, enséñale a dibujar, enséñale, por ejemplo, a hacer canciones, mantener el ritmo, llevar el ritmo con los instrumentos. Incluso ahí puedes hacer matemática. Hay una tesis muy interesante, por ejemplo, que sacó un docente de la Católica, donde les enseñaba a sus chicos la matemática a través de la danza, la matemática a través de la música. Porque la música tú llevas tiempos, la fusa, la semifusa, la corchea. ¿Cuánto vale? Cuatro tiempos, 2 tiempos. Mira, qué bonito, qué bonito. Y por otro lado, la inteligencia corporal que está asociada a la parte kinestésica que nos ayuda a hacer las dramatizaciones, los juegos de roles, ayuda a incorporar actividades físicas de tipo lúdicas. Incluso hay maestras y maestros que ya están hablando de la pausa activa. Nuestros niños están muy sedentarios, entonces nuestros jóvenes están muy sedentarios, ¿correcto? En inteligencia interpersonal, el trabajo colaborativo, colegas, es bueno trabajar porque ahí, en ese trabajo colaborativo, tú puedes encontrar la estrategia que dice precisamente nuestro amigo Gardner. Puedes encontrar esas sinergias, ese face to face, ese trato, ese contacto. Ahí descubres quién es el ansioso, quién es el organizador, quién es el líder, quién es la persona callada, quién es el tímido. ¿Ok? Y tenemos también, por ejemplo, para ver un poquito la inteligencia natural, como nos dice Gardner, la naturalista, enséñales a organizar actividades al aire libre. Por ejemplo, un día me pareció súper interesante, me fui a Ayacucho y estaba haciendo justamente un monitoreo y la maestra había sacado a sus estudiantes de sexto de primaria al campo y les había dicho, van a escoger hojas, estaban aprendiendo un poquito de botánica y les había enseñado a escoger hojitas y los niños entretenidos. Pero eso no quedaba ahí. Llegaban a clase, sus papelógrafos, con su tiza en la mano, en la pizarra, haciendo toda la... Y créame la verdad, que dominaban hasta latín. Dios santo, qué pericia, qué expertise, ¿no? Entonces, mira, dime tú si ahí tu niño o tu estudiante te va a decir, profesora, ya deje de enseñarme cosas tradicionales, ¿no? No te va a decir eso, ¿correcto? No te va a decir eso. Para eso, mi sugerencia, mis estimados colegas, es que guarden todas estas estrategias aplicadas en tu portafolio, porque los salones no son iguales, por si acaso. De repente hoy día te tocó un salón donde esta estrategia A te funciona, pero el siguiente semestre o siguiente año te toca otro salón donde esta estrategia no te va a funcionar. Entonces tienes que probar con otra y otra. Y para eso tenemos a esta otra presentación, ¿ya? Miramos este otro estilo. ¿Qué relación tiene el video con nuestra enseñanza-aprendizaje? ¿Comentarios, por favor? Muy bien, en el chat están comentando, gracias. ¿Alguien que pueda hacer con micrófono abierto? Sí, Adelante, Janet.
Es que nosotros pensamos, tenemos la idea de con la educación que debemos desarrollar en el aula, pues tenemos que parametrar a todos los estudiantes, cosa que no es cierto, porque cada uno tiene diferentes habilidades, vienen con diferentes aprendizajes previos que tienen ellos. Y definitivamente, lamentablemente, lo que hacemos es parametrarlos, sinceramente. Sí, Correcto. Muy sí, bien. eso nada más. Muchísimas gracias, pero miren qué reflexión profunda nos lleva este video, ¿no? Podemos sacar muchas cosas en verdad, pero lo importante, mis estimados colegas, es que a mí me alegran estos espacios que tenemos gracias a la tecnología que nos puede permitir intercambiar experiencias, contarnos experiencias. Es importante por eso de que entre colegas, cuando vamos a hacer nuestra planificación curricular, es importante decir, oye, Alina, ¿cómo me estás heredando el salón? Por ejemplo, sobre todo en primaria, ¿cómo me estás heredando este salón? ¿Qué tipo de niños y de niñas tenemos, no? Oye, mira, ahí tengo a X, que es una niña bastante extrovertida, ¿no? ¿Dónde se queda X o Z, que es así? O sea, dar las características al maestro para que tenga los puntos de partida y pueda seguir fortificando y seguir afianzando. Pero a veces entramos al salón de clase y simplemente somos meros receptáculos de contenidos. Y cuando un estudiante sale fuera de lo común, ahí mismo, ¿no? Estamos en alertas con nuestros ojos así, ¡ih! ¿No? ¿Correcto? Entonces, y a las pruebas nos remitimos, por ejemplo, vayamos a autores como Einstein, por ejemplo, que él era expulsado de la sala de clase porque no se hallaba, no se hallaba. ¿No? Y así muchos artistas, muchos científicos, ¿no? Muchos científicos. Alina, pero yo no estoy preparando a mis estudiantes para ser científicos. Claro que sí, claro que no, pero sí los estás preparando para la vida. Los estás preparando y el aprendizaje debería volverse así, ¿no? A un aprendizaje agradable, contentos, que ellos vayan felices a tener una realización plena. Y tú también te canses menos, ¿no? Y enseñar con agrado. Y para eso tenemos a otro estilo de aprendizaje justamente de Kolff, ¿no? Que ahí ya Kolff nos dice de que este estilo de aprendizaje lo basa en 4 etapas y nos habla del aprendizaje experiencial. Mis estimados colegas, hoy en día el método que está entrando con fuerza a trabajar es precisamente este método experiencial, ¿no? Que se convierte a su vez en una evaluación reflexiva, ¿no? En una evaluación reflexiva utilizando simuladores. Aline, ¿qué quieren decir esto? ¿Qué cosa quiere decir esta teoría basada en las reflexiones, basada en la experiencia? ¿Qué quiere decir? Que nuestro amigo Kolff reúne la teoría de Jean Piaget, que es aprender haciendo, construyendo, pero que no quede ahí, sino que ese construir sea significativo. O sea, por ejemplo, si vas a enseñar a tu estudiante, si quieres que tu estudiante salga convencido de la clase, no tienes que partir de una hipótesis para que él vaya descubriendo, ¿no? Vaya descubriendo, vaya analizando. Y en ese descubrimiento tienes que involucrar a su contexto, involucrar a la familia para que ese aprendizaje sea certero. Por ejemplo, vamos a ir con esto de lo que hacemos en el mini chef, ¿ya? Que le encanta a los chicos. Vamos a hacer el mini chef. ¡Uy, feliz! ¡Ay, mamá, voy a cocinar tal cosa! Que emocionados, ¿correcto? Y tú eres profesor de matemática. Entonces, ¿cómo puedo nuclear eso, Alina? Bueno, vamos a hacer, por ejemplo, una causa, ya, genial. Hay que ver cuántas papas, mira, hasta matemática, porque tienes que sacar los costos de la papa, los costos de los ingredientes, tienes que hacer tu recetario, tienes que escribir, ahí entra comunicación. Puedes buscar en otro idioma, ¿cómo se dice papa? Allá en inglés, por ejemplo. ¿Ok? O cómo se dice en quechua también, enseñándoles a los chicos. ¿De acuerdo? Hay que hacer un presupuesto, hay que hacer una lista, hay que hacer un mapeo de qué ingredientes van a entrar, de, si vamos a hacer causa de atún, ahí viene las diferencias, o causa de pollo, yo soy alérgico. Ahí te vas a enterar que X es alérgico.
Mira la maravilla de lo que nos dice Conf. Entonces, ese aprendizaje se está haciendo una experiencia. Y al momento de evaluar, estás evaluando a través de la reflexión para ver, por ejemplo, ahí qué estudiante, por ejemplo, falla en matemática, en cálculo, qué estudiante no tiene facilidad de palabra de repente para su exposición, qué estudiante, por ejemplo, tiene pésima letra, ¿no? O fallas ortográficas, o de repente no domina la palabra en inglés. Entonces, ¿te imaginas? Entonces, de eso se trata. Ahora, de este aprendizaje experiencial, ¿no? Que tiene este estilo convergente. Por ejemplo, ¿qué puedes hacer acá? Se aplica mucho, mis estimados colegas, la resolución de problemas y el estudio basado en casos, ¿ya? Esos son los famosos simuladores. Lleva al aula situaciones de la vida cotidiana para que trabajes con tus estudiantes. Si eres de inglés, por ejemplo, ¿cómo se celebran las Navidades en los distintos países? O cómo es la costumbre, por ejemplo, no sé, pues de las culturas con respecto a religión. Lleva sociodramas, por ejemplo, chicos, vamos a ser los representantes de los matemáticos más ranqueados que hay, que ha habido, que han tenido la historia. ¿Y cómo habrá sido su comportamiento de estos matemáticos? ¿Eran sociables, eran amigables? ¿Se dan cuenta? Otro estilo divergente que nos habla esta estrategia, ¿no? Es trabajar, por ejemplo, discusiones en grupo, plantea una problemática. A ellos les encanta. A ver, chicos, vengo preocupado. ¿Por qué, maestra? ¿Qué pasó? Tengo este problema. ¿Cómo solucionamos este problema? ¿No? O saliendo a la calle me encontré con que mi vecina sacaba a pasear a su mascota y la mascota se orinaba, miccionaba en la calle acá. ¿Qué podemos hacer cuando vemos excremento del animal ahí? A ver, es un problema para enseñarles ecosistema, ¿no? Para enseñarles el cuidado del medio ambiente. Ahí está el estilo divergente. O, por ejemplo, el estilo asimilador, que nos habla mucho de este aprendizaje abstracto reflexivo, que nuestros niños, sobre todo inicial y primaria, aprenden de manera concreta, ¿no? Entonces, por ejemplo, enseñarles ahí diagramas, mapas conceptuales, enseñarles a hacer redes semánticas. Ahí tenemos a Tony Buzan, que nos habla muchísimo de esto. Ese libro se los voy a poner ahí para que ustedes tengan acceso. Y les estoy colocando también una serie de dinámicas que ustedes pueden aplicar en clase, ahí en la plataforma Classroom. Tenemos el estilo acomodador, ¿no? Que es basado en proyectos en el aula espejo. ¿Por qué, colegas? Entre nosotros nos conocemos, entre nosotros tenemos este espacio. ¿Qué tal si un día, por ejemplo, le digo, Mariluz, ¿a qué grado enseñas? ¿A qué grado Bueno, enseñas? yo enseño en nivel superior, Nivel superior. ¿Ya? ¿En qué ciclos estás? bueno, llevo 1, pregrado, Ya, primer ciclo, pregrado. ¿Qué curso ujú, enseñas? ¿Qué experiencia curricular inglés, enseñas? Inglés. inglés, Ya. Por ejemplo, Mari, ¿qué te parece si un día hacemos aula espejo entre tu salón y mi salón? muy ¿No? O sea, interesante. por ejemplo, Bueno, yo te presento a mis estudiantes, tú me presentas a tus estudiantes, planteamos una problemática y hablamos del tema a las dos y nuestros estudiantes empiezan a polemizar. Y de repente podemos hacer en una hora ese trabajo. Fíjense, miren cómo se aplica el aula espejo. Tú te puedes reunir con otro colega, puedes ir a otro colegio o de repente hacer las famosas visitas de estudio. Ahí se aplica el aula espejo. Entonces, estos señores, en este caso, Kolf, Gardner, este mismo Helsking, nos dan estrategias que van más aplicadas a la parte práctica, donde el estudiante ya no tiene que estar solamente mirando la cabeza del otro, sino que el estudiante ya tiene que estar, miren este involucramiento de un docente parado en la pizarra, mostrando toda su sapiencia, y de una maestra involucrada en el trabajo y en el quehacer educativo. ¿Correcto? Entonces, es importante que el estudiante no mire o visualice el cabello de nuestro compañero,
sino es importante formar los trabajos en equipo y en grupos que nos puedan permitir y lograr pues precisamente estas situaciones que nosotros queremos, sacar adelante. Bien, entonces, ahora hay dos interrogantes que nos han estado planteando en el transcurso de esta semana. Uno que tiene que ver con la parte de la conducta y otro con la parte de las emociones. En cuanto a la conducta, mi estimado Jack, las preguntas eran muchas conversaciones, distracciones en el aula, falta de participación, plagios, deshonestidad, faltas de respeto, interrupciones constantes, ¿no? Y en la parte emocional, chicos, con bastante agresividad, incremento del bullying, frustraciones, ira, falta de motivación, celos al momento de las competencias. Entonces, hemos invitado a Jack para que en esta secuencia nos apoye. Adelante, Jack. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bien, gracias por la presentación y además por la invitación para compartir el día de hoy estos dos temas que creo que son importantísimos de poder abordarlos. Y vamos a comenzar entonces con ello. A ver, vamos a dividir entonces el tiempo que tenemos para tocar primero el tema de las conductas, primero, y luego vamos a abordar el tema que está más vinculado a estas emociones que encontramos en el día a día, ¿no? Veamos. A ver, eh, cuando me planteas el tema de trabajar acerca de estas conductas diversas que tenemos en un aula, entonces hemos tenido acá conversaciones, distracciones, falta de participación. Hay también transgresiones como el plagio, la deshonestidad, falta de preparación, distracciones, falta de respeto, interrupciones constantes. A ver, me acordaba algo que una vez un docente me comentaba, ¿no? Este docente, Juan Albaricoque, docente de primaria, quinto grado de primaria, se acordaba de un niño llamado Juanito. Juanito era un niño que le llamaba la atención por varias cosas, pero por algún motivo Juan, el docente, le llamaba mucho la atención cada vez que Juanito ingresaba al aula, porque a diferencia de la mayoría de niños, era un niño que no saludaba, simplemente se pasaba y mirándolo, y a veces sin mirarlo, pero para el docente Juan tenía una significancia importante ello. Entre otras conductas de Juanito, le preocupaba esa de allí, porque para él el saludo era importante, el primer contacto era importante. Dentro de él habían ideas como valores, respeto, ¿no es cierto?, los principios. Se cuestionaba si su forma de educar estaba llevando a buen puerto en términos de conductas, y se cuestionaba a partir de ello que podría parecer insignificante. Pero el docente Juan, además de ello, recordó que cuando convocó a los padres de familia a una de las reuniones, la que asistía era la mamá. Y recordaba que la mamá era una persona que tampoco hablaba mucho. Es más, no saludaba. Y las pocas veces que participaba en el aula, en la reunión, lo hacía para expresar reclamos. Un tono de voz le hacía, digamos, interpretar de que estaba molesta. Y muchas de las oportunidades, incluso donde habían bromas o celebraciones, era poco de expresar las emociones ella. Entonces, el docente Juan dijo, y se preguntó, ¿qué puedo hacer para modificar el comportamiento de Juanito? Me interesa comenzar con algo, y ese algo es el salud. ¿Qué voy a hacer? Digo, Juan. Y les pregunto a ustedes, ¿qué harían? ¿Qué podríamos hacer para poder lograr tener una respuesta y llevarnos a la acción? ¿Por dónde empezamos? Les invito a que puedan contestar por el micrófono o por el chat si se animan también por allí.
A ver, ¿quién se anima a contarnos por dónde comenzamos? ¿Cómo abordamos ello? Ajá, bueno. La comunicación telepática. Ah, muy bien. Eso podría funcionar un poco, pero si lo decimos creo que va a expresar mejor. Vamos a Acá empezar con el... dice empezar con el estudiante. Ajá, perfecto. Vamos a empezar con el estudiante. Es una buena manera. Nos concentramos entonces en el estudiante, en sus conductas, en entenderlo también. Bien. Es una manera de Punto. poder mirarlo, saludar Pues, nosotros. Ajá. Y la comunicación, claro, con los padres también. Muy bien, vamos a mirar esos aspectos ahí importantes. Debemos conocerlo mejor. Estamos progresando, se dan cuenta cómo es que las diferentes ideas nos van a permitir darnos un marco, digamos, de intervención. Trabajo en equipo, tanto padres como docentes. Bien, escucharlos. Fíjense, tenemos entonces la mirada hacia el estudiante para conocerlo mejor, mirada también a los estudiantes. La relación entre docentes y padres también es la otra entrada, ¿no es cierto? Vamos a hablar, dialogar, comprenderlos también, ¿no es cierto? Tratar. El tratar es un esfuerzo que debemos tener presente allí también, ¿no? Muy bien. A ver, saber la necesidad de los alumnos, perfecto, muy bien. Eso es algo importante, creo que deberíamos tener presente para nuestra intervención. Eh, a ver, creo que sí puedo compartir, ¿no, Lina? sí, sí, Ok, entonces, a ver, allí creo que eso está bien, ¿no? sí, Esta sí primera parte y vamos a comenzar a trabajar a partir de ello. Y bueno, para comenzar, digamos, esta mirada de cómo entender a los niños, vamos a verlo desde dos lados, ¿sí? Y yo he preparado algo por acá a través de una historia sobre Jorge Bucay llamado La tristeza y la furia, ¿no? Hace mucho tiempo me contaron esa historia y resulta que en un día muy soleado había digamos, la situación de que el calor era tan arrasador que la tristeza y la furia, una vez caminando por allí, sintieron tanto el calor y buscaban un lugar donde refrescarse, donde poder sentirse aliviados frente a ello, ¿no? Y se recordaron que había una laguna muy fresca y muy bonita donde habían bastantes árboles y decidieron ir por allá. La tristeza, como ustedes saben, es triste, opaca, digamos, casi ni se le puede notar cuando se mueve porque va todo lenta, pero la furia no. La furia se enoja, la furia va molesta, gritando, renegando. Así que los dos se dirigieron hacia esa laguna. La furia muy rápido caminaba, gritando, renegaba de todo, haciendo ademanes por todos lados. Muy fastidiada y muy molesta de todo. Pero la tristeza caminaba lentamente, muy frágilmente, demorando. Finalmente llegaron a la laguna. Primero llegó la tristeza. La tristeza se acercó y vio unas rocas allí, se sacó la túnica, la puso encima de las rocas y se aventó hacia la laguna. El agua sonó cuando se aventó. Y claro, es la furia molesta, golpeando, renegando. Allí estaba la furia. Después de un momento se acerca la tristeza y llega allí. Suave, despacio, se saca la túnica, la pone sobre la roca y casi sin que nadie se dé cuenta, sin que no suene casi nada, se metió a la laguna también. Pero fue pasando y el sol se fue de un momento a otro. Entonces era momento de salir de esa laguna. La tristeza estaba allí, pero es la furia la que decía salir primero. Nuevamente molesto, sale, agarra la túnica, delante de la roca se la pone y se va molesto y uno veía a lo lejos como con sus ademanes, nuevamente renegando y fastidiado. ¿Qué podríamos esperar de la furia si no esa molestia? Y se fue. Después de un momento lentamente, la tristeza se dirige hacia la roca saliendo de esa laguna, va hacia la roca, coge la túnica,
se la va a poner y se da cuenta que no era la suya, no era su túnica, pero se la pone y se va. Cuentan desde ese día que muchas veces la tristeza anda vestida de furia y la furia de tristeza. ¿Qué podríamos entender de una historia de este tipo? ¿Qué mensaje nos da que podríamos vincular con conducta de los niños? Los invito a que nos puedan compartir sus ideas. O con el micrófono, a ver, lo invito a que nos puedan compartir qué es lo que piensan. A ver, la docente Heidi Viena, te invitamos. Buenas, buenas noches. Buenas noches. Adelante. ¿Qué impresiones tiene de la historia? ¿Cómo podemos vincularnos con esto que hemos planteado de los estudiantes, de los niños? A ver, tenemos Bueno, conductas en el aula que hemos visto que algunas de ellas nos preocupan justamente porque tienen, digamos, transgresiones sobre normas, sobre comportamientos que esperamos que deben ser formados y algunas ideas tenemos que tener para poder abordarlas y poderles darles alguna salida. Tal vez si me dices una reacción sobre la historia que acabo de relatar. bueno, yo tengo en mi aula niños Ujú, que tienen diferentes caracteres y reacciones muy diversas ante situaciones. Este, Normalmente mi persona, cuando ellos entran en ya sea un ataque de pánico, ya sea de repente una etapa de tristeza, porque hay algunos que ujú, a veces vienen llorando porque no quieren que la mamá se vaya, o de repente el niño está triste porque tiene problemas en la casa y se molesta, y a veces viene enojado, viene triste, ¿no? Entonces, bueno, lo único que yo hago con ellos es conversar, preguntarles su situación, ¿no? Eso es lo primero que yo hago, la verdad. Estoy ok. diciendo donde Ujú, yo lo primero que hago es observarlos cuando ingresan, les saludo y me doy un tiempo de llevarlos de repente por ahí a dar una vueltita. Acompáñame a tal lugar, ujú, les digo, ¿no? claro. Y en esa caminata converso y les pregunto la situación por la que ellas están pasando, o sea, ¿no? No de repente directamente, para no sonar como que, que estoy invadiendo de repente su poco espacio que ellos pueden tener o de repente querer callarse, Ujú, pero ellos terminan por contarme, al punto que quizás me dicen, voy a contarte un secreto. Y entonces me comienzan a decir lo que sucedió en casa, o la razón por la cual se sienten así, ¿no? Y bueno, y entonces nosotros conversamos. Y ok. esa misma forma de conversar con ellos les quita a ellos ese disfraz, ¿no? De que ellos quieren a veces tapar ciertas situaciones de su hogar con sus actitudes, ¿no? Ujú, Y entonces lo lleva a ellos a ser más libres emocionalmente, de poder expresar sus situaciones quizás o de expresar lo que realmente ellos quisieran que sea, ¿no? Y la verdad es que poco a poco ha valido la pena, porque entonces se puede también conversar con los papitos, ¿no? No que estás contando de lo que ellos nos dicen, porque no lo podemos hacer, pero sí de otra manera tratar de que las cosas fluyan de otra manera, pues, ¿no? Y los niños pues vienen ya con otras actitudes. ok, muy bien. Te agradezco mucho tu participación y además nos permite ver cómo tienes algunas estrategias para intervenir en situaciones de este tipo y complementando, digamos, que las ideas que han escrito en el chat que tienen que ver que en sí de que tenemos, digamos, niños que están presentando seguramente algún tipo de conducta, pero que podrían tener algunas cargas emocionales por algunas otras cosas que están ocurriendo en la familia, ¿no? Por las experiencias distintas. Y, y a ver, veamos lo siguiente.
Cuando nosotros tenemos niños que tienen diferentes conductas, hay algo que tal vez no deberíamos olvidar, ¿no? Que todos nuestros niños, estudiantes distintos, eh, además que nos permiten ver una parte de lo que ellos están experimentando a partir de las experiencias distintas que tienen de emociones, porque lo que vemos en el aula es parte de ello, o sea, es parte de su vida. No vemos exactamente todo lo que está ocurriendo y desde la teoría sistémica nos permiten tener una comprensión de repente que nos va a explicar algo acerca de esa conducta. Es posible que esté experimentando alguna situación distinta a la que esperamos. Me refiero a experiencias desagradables o de afecciones o de complicaciones o de situaciones de violencia incluso que podrían estar teniendo en casa y su conducta es una expresión de ello, podría ser. Pero, ¿cómo partimos? Todos nosotros, docentes, directores, padres de familia, niños, cualquier persona de nosotros, no vivimos aislados, sino vivimos vinculados con muchas personas. Nos relacionamos con nuestra familia, donde tenemos una serie de relaciones, de experiencias, de principios, de valores, de normas, de hábitos. Nos relacionamos, en el caso de los niños, con otros niños y niñas de su institución educativa, donde también experimentan no una, sino diversidad de valores, de principios de cada familia, de integración distintas que tienen que tener ellos con niños que tienen valores y principios distintos y algunas similares también, con las de los docentes, con la de los directivos, con todas las personas. Si hay niños que pertenecen, porque muchos de ellos participan de club, de academias, etcétera, también tienen otra influencia o de una iglesia o de un grupo religioso, etcétera, vamos a tener diferentes tipos de influencia. Todo ello, con todo eso, ese bagaje de experiencias distintas, nuestros niños llegan al aula y entonces van a manifestar diferentes conductas. Pero principalmente en la infancia es la familia que tiene una importancia grande sobre las conductas de ellos. ¿Recuerdas nuestra historia de Juan Alvaricó, el docente que nos decía, la mamá tampoco saluda cuando ingresa al aula? Y su comportamiento poco emocional, digamos, de expresión, nos da a entender algunas cosas tal vez que está ocurriendo en casa, ¿no es cierto? Y cómo ellos están afrontando diversas circunstancias. Entonces, podemos partir de entender, primero, que esta conducta no es aislada, sino tiene que ver con otras conductas también, y que un escenario donde nosotros nos encontramos es el aula y ahí es donde vamos a identificar eso. Entonces, primer punto, entendamos desde esta mirada sistémica que la conducta que tenemos nosotros está vinculada con las diferentes relaciones que tenemos con otras personas y esas relaciones tienen que ver con principios, con hábitos, con costumbres, con pautas que ya se han instalado allí también. ¿Sí? Primero. Segundo, la historia esta de la tristeza y la furia nos hace también, nos da a entender que no todo es lo que aparentemente vemos, porque una conducta que podría estar generando a nosotros esas que le llaman disruptivas, ¿no es cierto? Las conductas que nos generan algún tipo de molestia, podría tener detrás de eso más bien a un niño que está experimentando conductas más bien afectivas negativas y que lo está expresando en el aula, ¿no es cierto? La otra cosa, cuando nos acercamos con los niños también es otro de los temas importantes, ¿sí? Eh, para un estudiante es importantísimo el docente cuando se acerca y se vincula con ellos, se relaciona con ellos, la cercanía, la pregunta, como decían, voy a averiguar cómo está, me acerco y le pregunto algo o lo llevo a pasear y converso. Es importantísimo, pero démonos cuenta también de que si esto se presenta solamente cuando vemos problemas o dificultades, se va a generar como una situación también donde el alumno entiende finalmente de que es bueno contar cuando está en problemas o dificultades, que está muy bien, pero aportaríamos un poco más si también lo hacemos cuando los alumnos están bien. O sea, no necesitamos, llegamos a estar en el momento de los alumnos cuando están con problemas para acercarnos, sino en todo momento, cuando están bien, cuando están, incluso
cuando están ellos divirtiéndose o celebrando algo, participar con ellos. Entendemos que sí lo hacemos con frecuencia eso. Yo he visto muchos docentes haciendo eso también, pero en algunos casos hay docentes que por la cantidad de alumnos y por los temas que tienen que trabajar también, hay veces es difícil y tienen que priorizar en qué momento y a quiénes se dirigen, porque es complicado también. Pero digamos que de alguna manera cuando hay alumnos que ya tienen algunas carencias emocionales y necesitan el afecto, sí van a hacer algunas conductas para buscar un lugar, porque el tema de la aceptación, el tema de ser parte de algo, el significar tener una importancia, un valor en algún espacio, para ellos va a significar, y si no lo hacen de manera sana porque no está ocurriendo eso desde la familia, entonces van a hacerlo de una manera que ya no es sana. Y entonces es interrumpir, incomodar, porque es la manera como generan, digamos, un acercamiento con algunas personas. Otra de las cosas, digamos, que es importante es lo que señalaron también acerca del diálogo que debe haber con otras personas, en este caso con los padres. Por ejemplo, si vamos a incorporar algunas conductas, también debe ser motivado en otros espacios, principalmente la familia. Y entonces, totalmente de acuerdo que aquello que deseamos hacerlo, debemos compartirlo y ponernos de acuerdo con la familia. Y señalo como una recomendación, ponernos de acuerdo, no una imposición, sino ponernos de acuerdo y cómo incorporamos. Pero, ¿cómo es que motivaríamos a una familia para que puedan hacer ese tipo de conductas? Nuevamente, no miremos los hechos como algo aislado, sino lo que queremos lograr, ¿no es cierto? Mirando prospectivamente, ¿qué quisiéramos lograr con los estudiantes, ¿no es cierto? ¿Por qué es tan importante este manejo emocional, este manejo de autocontrol de la conducta misma? ¿Por qué es tan importante ello? Porque justamente les dan autonomía, les ayudan a formarse, les ayudan a poder dirigir su conducta, a ser más independientes, a tomar decisiones, ¿no es cierto? A evitar situaciones complicadas también, pero es parte de su formación, a estar más atentos a la clase, a comprender mejor también. Entonces, todo ello tiene que ver con qué queremos lograr, en definición con los padres, para poder hacer algún tipo de conductas que nos ayuden a mejorar la relación con ellos. Entonces, recapitulemos en este poco tiempo que tenemos para poder dar esa parte. Entonces, veamos. Una conducta que necesitamos es identificarla y ya la identificamos como muy bien los han señalado. Bien, perfecto. Tenemos que comprender cómo es que esta conducta se va generando. Y eso no es otra cosa más que conversando, pero también a través de diversas acciones. Por ejemplo, si observas en el patio de recreo, cuando los niños están relacionando entre ellos, vas a entender muchas cosas. Niños que se integran con facilidad, niños que rompen las reglas, otros niños que le celebran ese tipo de rompimiento de reglas, o adultos que pasamos y observamos y no hacemos nada al respecto también, o adultos que sí hacemos algo e intervenimos, ¿no es cierto? Vamos a ver a qué niño se integra, quién no, quién es aislado, quiénes pueden tener conflictos entre ellos también. Es otro tipo de información que podemos tener. Las redacciones, los dibujos, la forma de conducta, todo ello nos dice. Niños que tienen mucho comportamiento violento, que tienen experiencias de violencia, por ejemplo, van a tener juegos o comportamientos similares a ellos, ¿no? Entonces, comprender cómo es que el niño se relaciona y cómo está llegando esa información a ellos para tener ese tipo de comportamientos. Lo otro, no siempre decíamos es lo que aparente ser. Un niño que puede mostrarnos algún tipo de problema, es posible que tenga problemas en otro espacio también. Así es que hay que buscar allí, comprender eso y dar orientaciones para que pudieran ellos abordarlo, ¿no? Y para eso ya, bueno, podemos tener toda nuestra red de aliados o de soporte institucional en la institución educativa para poder hacer derivaciones si fuere el caso. Ahora, toda conducta se va a establecer también a través de hábitos. Entonces, las maneras creativas o diversas para poder instalar, por ejemplo, un saludo en el aula puede variar de diferentes maneras, pero cada vez que nosotros intentamos hacer eso, vamos con la intención de que se pueda incorporar, pero no olvidemos, el hábito tiene que ver con la sucesión de hechos que se genera y el efecto positivo que pueda tener gratificante para los estudiantes.
pero no podemos ver una conducta aislada, sino relacionada con otras conductas también. Por otro lado, el otro tema era que las personas con las que trabajamos ese tipo de conductas tienen que ser también otras personas, como la familia, como los otros docentes también, para que esa conducta se instale. Si en tu aula tú tienes esa conducta, pero tu estudiante se vincula con otro docente donde no le dan importancia a esto que quieres trabajar, es probable que eso no se incorpore o finalmente lo haga de una manera discriminativa, es decir, solamente con alguno de nosotros, y no siempre va a estar presente. Muy bien, algunas pautas nada más aquí para ver ese tema de conductas y vamos a ver el otro tema que tiene que ver con un tema que también se vincula de una u otra manera que tiene que ver con el tema emocional, ¿no? Eh, vamos a ver este tema de las emociones y para ello vamos voy a, eh, voy a compartir con ustedes también. Creo que están viendo ahí una figura, ¿no? ¿Pueden identificar de qué se trata la figura? Un samurái. Un samurái. Muy bien, es exactamente un samurái, ¿no? Un guerrero del oriente preparado para poder eh, entrar a una guerra, a pelear, ¿no es cierto? Pero esos samuráis hablan de que tienen fuerza, desarrollan una fuerza física, pero también una fuerza emocional, digamos, ¿no? Espiritual en todo caso. Entonces, cuentan una historia de un samurái que desarrollaba muchas estrategias de arte, de pelea, de lucha, con ese sable que tiene allí, ¿no es cierto? Pero también era una persona muy mística, muy filosófica y buscaba respuestas. Un día, después de meditar tanto, concretó unas preguntas y dijo, ¿cuál será la puerta que nos lleva al cielo? ¿Cuál será la puerta que nos lleva al infierno? Y trató de encontrar esa respuesta el samurái. Lo comentó y le dijeron, hay un maestro que te puede dar esas respuestas y el maestro está en un templo. Le dieron la dirección del templo y el samurái se dirigió hacia ese lugar. El maestro era un sabio, muy respetado, una persona que conocía bastante. El samurái lo vio a lo lejos, justo cuando estaba en la puerta de este templo, para entrar el maestro. Y le gritó, desde lo lejos le llamó al maestro. ¡Maestro! Quiero hacerle unas preguntas, le gritaba. El maestro estaba por entrar y se quedó parado en ese momento. El samurái alzó el tono de voz y le dijo, no entres, quiero hacerte unas preguntas. Le llamó más la atención al maestro, pero ya le sonó no una solicitud, le sonó una orden. El samurái se acercó y le dijo, yo soy un samurái muy reconocido, hasta el emperador me conoce. El samurái hablaba de sí con mucha vanidad, siendo muy soberbio frente al maestro, y le dice, y tengo dos preguntas para usted, y quisiera sus respuestas. Le dijo, ¿cuál es la puerta que me lleva al infierno? Y el maestro, sin voltear, mirando a la puerta, le dice, nunca he escuchado una pregunta tan absurda, tan fuera de lugar. ¿Qué pregunta tan ignorante es esa? Le dijo. Y el samurái, vanidoso, herido en su orgullo, agarró su sable, lo sacó, desenvainó y estuvo a punto de atacarlo al maestro, ofendido por la respuesta que había tenido. Y el maestro ligeramente voltea y le dice, esa es la puerta que te lleva al infierno. En cuestión de segundos, el samurái bajó sus brazos con la espada, con ese sable, se arrodilló, entendió que el maestro realmente era un sabio y le había enseñado entonces cuál era la puerta que le llevaba al infierno. En ese momento, cuando está ahí, le da las gracias al maestro. Maestro, es usted realmente un sabio, le agradezco por la respuesta que me ha dado.
Entonces ahí el maestro voltea, cuando lo ve de esa manera, agradeciéndole, le dice, y esa es la puerta que te lleva al cielo. La primera de ahí, cuando él le dice, cuando estuvo a punto de atacarlo, la puerta que te lleva al infierno. Y esta, cuando estás calmado y tranquilo, la que te lleva al cielo. Entonces podemos ver nosotros allí que hay dos cosas importantes en este momento. Lo que tenía que encontrar allí en la persona para que pueda entender sobre sus emociones tenía que ver con el autocontrol. ¿No es cierto? La asociación que hacemos metafóricamente es el autocontrol para poder tener el bienestar y la mejoría. Y si eso quiere decir entonces la importancia que tiene que ver en los estudiantes, en los niños, en los adolescentes también, sobre qué tenemos que lograr nosotros cuando ocurren situaciones de este tipo y llevar al autocontrol. Pero entonces el autocontrol no es algo tan abstracto, digamos, y tan subjetivo. En realidad es regularse, hay una autorregulación que debemos tener. Y cuando hablamos del autocontrol o de esta regulación, estamos hablando de que uno mismo tiene que aprender a lograr ello. Esto que hablamos acerca de habilidades socioemocionales, tiene que trabajarse primero, si bien es socioemocional y hablamos del control y de la gestión de las emociones en las relaciones humanas, tiene antes que trabajarse con uno mismo. Y esto tiene que ver en parte con esto que llamamos la autorregulación. Porque para conductas distintas que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Que hemos hablado, ¿cómo manejamos la ansiedad y el estrés? ¿Cómo manejamos la ira y la agresividad, la frustración, la desmotivación, la falta de motivación, la competitividad malsana y celos, ¿no es cierto? Timidez y pánicos al exponer? Tiene que ver con varios elementos que ocurren allí con el tema del autocontrol que no se está manejando. Entonces, lo primero, ¿qué nos puede ayudar para poder trabajar este tipo de cosas? No olvidemos nuevamente el tema de la vinculación que tenemos con las personas y cómo nos vamos a relacionar, ¿sí? Porque hay situaciones que podrían generar en nosotros respuestas inmediatas también, casi instintivas diríamos, ¿no? Hay respuestas que nos van a llevar a una situación en la cual nosotros podemos tener digamos, respuestas casi automáticas. Nuestro cerebro tiene una manera de reaccionar con todas las personas, distintas maneras de cómo vamos a reaccionar. Y eso puede variar porque nuestro cerebro, a partir de cómo nosotros vamos a tener un control o no sobre ello, vamos a tener respuestas también, ¿no? Por ejemplo, la primera respuesta que tenemos ante situaciones que consideramos nosotros adversas van a ser situaciones que nos generan tensión frente a nuestro contexto. Inmediatamente hay una ansiedad que se va a generar. La ansiedad es el miedo. ¿Qué respuestas inmediatamente tenemos nosotros? Tenemos tres respuestas a ese nivel. Cuando no trabajamos mucho sobre las emociones, vamos a tener tres respuestas. O nos paralizamos en una situación, ¿no? Miedo escénico, pánico escénico, como dicen, por ejemplo, en algunos casos, nos paralizamos. Pero tenemos otras dos respuestas también. Una de ellas es huimos y la otra nos ponemos a luchar, atacamos. Son tres respuestas que podríamos tener a un nivel, digamos, ¿no? Otra de las cosas que podría ocurrir frente a eso es que si nosotros ya no tenemos esas respuestas, sino manejamos un poquito más nuestras emociones, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Vamos a estar alertas, atentos a cualquier cosa. Vivimos expectantes. Entonces nuestra ansiedad nos dice, ¿y si me miran mal? ¿Y si lo hago mal? ¿Y si me olvido? Y entonces comienza a generarse más ansiedad, pero estamos atentos a todo, expectantes, y no nos concentramos, no atendemos. Entonces, pero generamos esa situación, ¿sí? Entonces, vamos a ir de una parte para poner un símil a este lado, ¿sí? Como si esta parte fuera lo más primitivo que tenemos, ¿sí? En otro momento vamos a trabajar con otra parte
y vamos a ver aquí, en este aspecto de acá, que vivimos como ansioso, digamos, si esta fuera nuestro cerebro, ¿sí? Pero tenemos otra cosa, que es la corteza cerebral. Y si ponemos nuestro puño así, va a ser como si fuera un cerebro, pero donde ya no trabajamos de la parte instintiva, primitiva, ni tampoco con la parte de alerta, sino ahora trabajamos con nuestra corteza cerebral. Y en la parte frontal de nuestro cerebro está todo aquello que está vinculado con las normas, con los valores. Pero entonces aquí es cuando nosotros ya pensamos y razonamos. Entonces, como le decían al samurái, y esta es la puerta que te lleva al cielo. Claro, donde ya no estás impulsivo e instintivo para atacar, sino estás calmado para pensar y razonar. Cuando entiendes. Y entonces, ¿cómo hacemos que nuestros alumnos puedan trabajar este tipo de cosas? Tenemos que llevarlo desde la parte emocional a la parte racional para pensar. Todos sabemos que si tenemos decisiones o hacemos algo cuando estamos a un nivel así instintivo, que nos va a ocurrir también porque es parte de nuestra naturaleza. Si respondemos desde allí, las complicaciones que vamos a tener son mayores también. Y entonces me dirás, ¿y entonces qué debo hacer como docente? Una de las primeras cosas que debíamos hacer como docentes entonces es también, acuérdate de ese cerebro que lo podemos tener en el puño, ¿sí? Vámonos nosotros a trabajar desde la parte más racional para poder encontrar alumnos en parte racional también y podamos encontrar nosotros y tener conexión entre los dos. Y eso significa, para trabajar emociones, tenemos que también nosotros trabajar nuestras propias emociones, porque hay veces nuestros impulsos o nuestras emociones nos hacen tener respuestas también que no nos ayudan a la larga. Palabras, tonos de voz que suben, nuestros gestos no nos engañan, menos a un estudiante, cuando está a la expectativa y esperando, digamos, la respuesta del adulto cercano, referencial que tiene. Entonces, por ahí vamos por un lado. Por otro lado, acordémonos de esa palabrita, regular las emociones. Regular las emociones significa, ahora estamos tranquilos, calmados, por ejemplo, cada uno está en un lugar allí con calma, con tranquilidad, ¿no es cierto? Y algo nos desestabiliza y eso genera una alteración. Lo que debemos volver otra vez es a regularnos. ¿Cómo hacer? Digamos, en términos prácticos, cada uno de nosotros tiene manera de hacerlo, pero también cuando escuchamos a otra persona cómo lo hace, nos puede ayudar a tener nuevas ideas para regularnos también. Y entonces, por ejemplo, algunas personas cuando les pregunto qué hacen para regularse, nos dicen cosas como respiro, hago deporte, bailo, escucho música. Hay veces es válido también decir, en este momento no puedo solucionar las cosas, esperémonos un momento o déjame por favor tranquilizarme y después vuelvo otra vez. Pero todos tenemos maneras. Entonces, que sean conscientes tus estudiantes de cómo son esas maneras para poder regularse y evitar situaciones que puedan generarle alguna complicación. ¿Qué sí les funciona? No solamente qué les ayuda para regularse, es una de las cosas, pero también te aseguro que si les preguntas en otras circunstancias, ¿qué logran hacer ellos para que las cosas les funcionen bien? Te aseguro que van a encontrar varias cosas y nos encontramos con otra manera de entender las cosas también. Las cosas que vemos nosotros tienen diferentes perspectivas. En términos sencillos, lo que siempre escuchamos cuando nos dicen la metáfora del vaso con agua, nos dicen, ¿qué parte del vaso ves tú? ¿La parte que está lleno o la parte que está vacía? Y es que todo tiene que ver con la percepción. La historia, por más dolorosa que sea, tiene que ver desde dónde las miras. Y yo te aseguro que estudiantes incluso con pánico escénico, con estudiantes que a veces se ponen ansiosos, han tenido momentos donde han logrado controlarse, donde han podido mejorar también, pues hay que ayudarlos a ser conscientes y que valoren ese tipo de conductas también, pero también socializar. Y lo que decía Lina sobre el trabajo de integración, trabajo de equipo, de grupos, por ejemplo, es sumamente importante porque los grupos regulan bastante las emociones y las provocan también. Ahora, la actividad lúdica también escuché hace un momento que se estaba trabajando sobre ello y es importantísimo. Las dinámicas, la participación, la integración ayuda a regular emociones también.
un estudiante tiene miedo a otros o a la respuesta de otros porque no hay la experiencia, ¿no es cierto?, más que la sanción o la mirada de que va a ser criticado o sancionado. Pero si nosotros le llevamos a eso, y muchas veces las dinámicas o técnicas participativas o educación, esta socioemocional, lo hacemos también con esas intenciones de poder regular conductas allí también y que aprendan a regular sus conductas y a aceptar unos a otros también, porque cuando es en plano de juego, ya las reglas no son de esos conocimientos o algo donde podrían sentirse hasta un poco cuestionados, sino más bien son un tema de integración y que pueden ayudar a regular emociones. Dinámicas y técnicas son muchas en realidad que hay y que pueden ayudar a controlar las emociones. Entonces, y también, no solamente es un tema del docente eh, particular, porque dicen, no, es en tutoría, nada más que debe trabajarse. No, es en todo momento, incluso hasta en las celebraciones de aniversario de la institución educativa, en las actividades con padres, debe ser parte de ello también, la integración. Las normas, las reglas que quieres poner en tu aula, fácilmente se pueden poner en un juego y se pueden incorporar desde allí también, que sería ya para poder concretar con el tiempo que me habían pauteado, el poder respetar también ello. Y bueno, dejo ahí ya el tema y espero que con esas pequeñas ideas pueda aportar de alguna manera con el gran trabajo que realiza. Bien, Alina, muchas gracias. Gracias a ti, Jack, por ese apoyo importante que nos has dado. Y bueno, mis estimados amigos, esperamos que también hayan disipado algunas dudas frente a los planteamientos que había. Y una miradita, por favor, al chat del Zoom. Estoy mandándoles, y acá antes de despedir a Jack, un poquito para conocer de él. Jack Ordóñez Ibarra, él es psicólogo de profesión con amplia experiencia en todo lo que viene a ser el fortalecimiento escolar y también en el desarrollo de capacidades, gestión pública municipal, cooperación internacional descentralizada, planeamiento institucional, espacios de concertación, capacidad de trabajo en equipo, proactividad orientada a los resultados y un gran amigo sobre todo. Un gran amigo. Muchísimas gracias ya por esos aportes. De repente algunos me están pidiendo ahí que nos hagas llegar esos materiales, de repente esas diapositivas que nos has presentado, y ellos también te van a estar haciendo el alcance de algunos problemas que se les presenta en el aula, ¿no es así? Bien. Entonces, bueno, y para cerrar este tema, mis estimados colegas, eh, vamos a plantear los desafíos de una educación diferenciada. Para esto, en el chat se les ha compartido, hoy día hemos visto un poquito esta singularidad que tenemos con los estudiantes, ¿no? Del trabajo de respetando los estilos de aprendizaje, ¿no? Entonces ahí les estamos planteando, por ejemplo, algunas estrategias que los estamos dejando ya alojados en la plataforma Classroom. Y ahí les estoy proporcionando una serie de enlaces que te van a llevar, por ejemplo, a encontrar estrategias como sacar, por ejemplo, fotos en alta dimensión, como es el Pixels y el FreePic, ¿no? Que te van a ayudar a hacer incluso para tus collages, para tus presentaciones. Son imágenes que se sacan en alta dimensión, ¿no? Propio de la inteligencia artificial. Entonces, para tus estudiantes visuales, para que hagas ahí tus mapas, tus collages, esto ya de manera virtual. Y si quieres imprimir también tus fotos en alta dimensión. En la parte auditiva les estoy dejando, por ejemplo, para esos estudiantes que tienen pánico escénico y de repente quieran grabarse a través de su celular o quieran ustedes también grabar o de repente estoy un poco disfónica, tengo problemas. Hay una herramienta, el NaraKit, que nos permite grabar audio, ¿no? Tú le pones el idioma, lo puedes grabar en inglés, en castellano, es traductor también y puedes desde tu celular hacer tranquilamente, socializar este tipo de comunicaciones, que es a modo de estrategia también, ¿no? O las voces, de repente quieres una lectura en voz alta, ¿correcto? Ahí tienes una herramienta que te está permitiendo eso, que te acabo de compartir en el chat del Zoom y que también lo estoy poniendo en la plataforma Claro. Tenemos en la lectoescritura, ahí tenemos un enlace
para hacer presentaciones también utilizando inteligencia artificial, como es el Gamma. Ahí te estoy poniendo el enlace. De acá también ayudaría mucho el ChatGPT, que ahora tiene funcionalidades. Tú a ChatGPT puedes ingresar y le puedes decir simple y llanamente que te arme algunas presentaciones dándole el estilo, el color, la forma para que deseas, y Chat te lo arma, ¿no? Obviamente enseñar a nuestros estudiantes de secundaria de que si bien es cierto, esta herramienta de inteligencia artificial nos permite hacer buenos trabajos, hacer buenas presentaciones, pero también hay que enseñarles la parte ética y hay que enseñarles también de que no todo lo que está en ChatGPT es pues verídico, ¿no? Sino que también tiene sus puntos, algo así como un libro cuando referenciamos, ¿no? Que no todo es cierto lo que encontramos en la web, ¿correcto? Pero ahí te estoy mandando el enlace. Y un poco para los que estamos haciendo el trabajo con nuestros alumnos a nivel kinestésico, una estrategia, por ejemplo, ahí te estoy mandando una serie de dinámicas que puedes trabajar en clase para esos 3 momentos, para motivación, para el proceso, para la salida. Estrategias o dinámicas que te permiten también ayudar a hacer el conflicto cognitivo, a hacer la sinergia, a encontrar los saberes previos, ¿no? A través de dinámicas que podemos encontrar, ahí tienes el enlace, ¿no? Entonces, y también estoy compartiendo con ustedes, ahora que los estudiantes hacemos uso y profesores también hacemos uso de las redes sociales, porque también hay presentaciones en TikTok, que en la otra sesión vamos a aprender, por ejemplo, estrategias de el aprendizaje basado en proyectos, basado en tareas, basado en juegos, cómo se involucra esto dentro de la estrategia para poder trabajar en mi sesión de clase. Van a aparecer también las redes sociales, por ejemplo, ahí el TikTok, cómo puedo hacer una retroalimentación utilizando el TikTok, o cómo puedo realizar un feedback utilizando, por ejemplo, el Gianergy, que es una herramienta muy funcional, intuitiva, o de repente herramientas que me van a ayudar a hacer un poquito entretenida mi clase para ayudar con el razonamiento lógico o el razonamiento intuitivo, ¿ok? Entonces ahí aparecen 2 terminologías que les estoy dejando a manera de reflexión, que la vamos a retomar en la próxima sesión, como es el Noxting, que se refiere a la práctica de cortar repentinamente. ¿Qué pasa, no? Que a veces muchos docentes tenemos nuestro celular y tenemos nuestro WhatsApp por los padres de familia. Pero ¿qué sucede? Que nunca les contestamos el mensaje. La pregunta del millón, entonces, ¿para qué armo mis grupos de WhatsApp si nunca voy a contestar el mensaje? O si siempre en ese mensaje voy a ser un poquito arisco, ¿no? Falto de emociones. De repente voy a reaccionar como el samurái que nos ha dicho Jack. Y por otro lado, la otra terminología que tiene que ver ya precisamente con estos modos de comunicación, que hay docentes que hemos creado grupos de WhatsApp con nuestros padres de familia y pasamos a un ciclo inmediato superior. Si bien es cierto, ya no tengo contacto con los padres, pero siempre veo sus estados, estoy haciendo comentarios de lo que los padres realizan, pero simple y llanamente no les hablo, o sea, tengo ahí una indiferencia tremenda, ¿no? Entonces, esto nos lleva a encerrar de que si vamos a utilizar las redes sociales para nuestras estrategias de aprendizaje, si vamos a utilizar los correos electrónicos, por favor, no seamos autistas sociales, contestemos a los padres de familia, ¿no? Contestemos los comunicados, informemos a través de la agenda, llevemos un diario donde hagamos nuestro reporte de lo que está pasando a nuestro estudiante. Y en esa agenda de control, no solamente digamos cosas negativas, también felicitemos, ¿correcto? Muy bien, mis estimados amigos, entonces para decirles que ha sido un gusto nuevamente estar con ustedes. Todo este material lo encontramos en el chat. La asistencia, por ahí me preguntaba Mirta, la asistencia está dada a través de la autoevaluación y también el enlace que les va a mandar Jessica, ¿correcto? Y ahí tienen en el Classroom, en la plataforma Classroom, tienen todos los materiales y si gustan también que se les proporcione materiales, con todo gusto estamos para poder apoyarlos. Bueno, nos vemos entonces la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Muchísimas gracias, Jessy. Gracias a todos ustedes. Un abrazo enorme. Gracias, Jessy.